Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Timbuktu. Buenas tardes, Tokio. Y buenas noches, Ostotipaquillo, Jalisco. Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Walcón, con producción de la iglesia Masai. Ahora está Nachito, Vane, no sé si se vaya a quedar, Gadi y Daniela, que no quiere salir a cuadro. Tenemos hoy un invitado, pero primero vamos a saludar a los demás y luego él se presenta, ¿no? Divo de Polanco, ¿cómo estás? Bien, gracias, aquí presente. La semana pasada tuvimos un ligero retraso y no llegué, pero... Un ligero retraso de una semana. Poquito. Hay gente que dura un año sin venir a la iglesia. Que no me falte un día. Que no falte una semana. Ya empezaste con el fuego cruzado. La verdad. Pero qué bueno verlos y estar otra vez con ustedes. Nuevo miembro del crew, porque nos hacen falta miembros, ¿verdad? Carlos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Honrado aquí de visitarlos nuevamente. Y la verdad que han estado muy interesantes los temas. Y muchas gracias por la invitación. Es un honor. Nos acompaña también mi esposa y se va a presentar aquí mi querido amigo. Muy bien. Carnala, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ya después de una semana sin estar con ustedes o más, ¿verdad? Algunos días ahí. Algunos días perdida. ¿Cómo están? Un saludo a todos mis fans y a todos mis detractores también un saludo. Y bueno, tenemos al pastor Yair. Vamos a dejar que él se presente, que nos diga su currículum secular rápidamente, su currículum cristiano o ridículum. Sí, mi nombre es Yair Hernández, soy pastor de la iglesia Semilla aquí en Guadalajara. Tenemos 9 años pastoreando y bueno, me dedico al diseño gráfico, pero en realidad lo que más amo es ser pastor o pastorear la iglesia. Y pues bueno, la iglesia es Semilla Guadalajara. Semilla es de Torre Fuerte, ¿verdad? De la corriente del sí, grupo Torre Fuerte. Bueno, en realidad, sí, para una respuesta rápida, sí. El pastor principal de todo el movimiento es el pastor Héctor Hermosillo, aunque ahorita el pastor que pues más ha salido como a luz, ¿no? O que más se ve, es el pastor Fermín Cuarto, que es el que se quedó en Ciudad de México, que es el ex rapero de Control Machete, es correcto. Y él es el pastor principal es el pastor que está a cargo de la iglesia como la matriz, que es Semilla México, allá en México. Pero sí, el pastor fundador es el pastor Héctor Hermosillo, que por cierto ahorita acaban de tener un reencuentro Torre Fuerte y quieren hacer un tour por todo el país. Pero bueno, ya oraremos para que... ¿Mande? Para los noventeros y ochenteros. Sí, para los 80. Estaremos orando para ver que puedan venir a Guadalajara. Ándale. ¿No será posible que aquí estén los hermanos Hermosillo? Aquí sentados. ¿En el podcast? Sí, ¿por qué no? ¿Que los invitas? ¿Que tú los invitas? Pues si aceptan, pues sí, ¿verdad? Con gusto. Claro, ojalá sí. La semana pasada estuvo con nosotros ahí en la iglesia, ¿no? El pastor Fermín Cuarto. Oh, ¿y sí jala Fermino? Sí jala. Sí, es buena onda. Hay que invitarlo. Hay que agendarlo. Sí, hombre, hay que agendarlo. Nah, si puede, sí estaría chido. Sí, en una vuelta que se dé, pues le decimos y que le caiga. Tenemos muchas preguntas para él. Ay, yo también, Pomo, pensé lo mismo que tú. Bueno. ¿De qué tipo de preguntas? ¿Fuego cruzado o cómo? No, fuego amigo. De Julio Melgar. No, de ¿cómo? Julio Pero no deja de ser fuego. De Julio Melgar. Pero no deja de ser fuego, aclarando, ¿ah? Sí, No, claro. queremos que nos aclare algunas dudas. Ah, ok. Bueno. Nada más. Vamos a hablar hoy de la ansiedad. Vamos a hablar del afán. Temas muy de moda. No quizá las palabras en sí, pero lo que trae detrás de ello es el tema de moda. De hecho, el afán y la ansiedad producen la enfermedad del siglo XXI, que es el estrés. Y bueno, vamos a hablar de algunas estadísticas. Luego hablamos de qué es el afán y la ansiedad etimológicamente. Y ya después nos soltamos todos. Mi canal va a empezar a decir algunas estadísticas de lo que produce la enfermedad del siglo XXI, repito, que es el estrés, que es lo que físicamente el afán y la ansiedad hace, generar estrés en el cuerpo, tanto psicológico como físico. Pero antes de que empieces, carnala, fíjate que ahorita me acordé, ¿te acuerdas de la hamburguesa? Vi al vecino la hamburguesa. Ah, ¿sí que fue de él? Ahí estaba hablando de afán, bien afanado.
no. Pero pues bueno, eso ya. evita. Ahorita me acordé de la hamburguesa, ¿no? Sí, Trae hambre. es un vecinito. Es un vecinito. Bueno, Saludos al vecino. di algunas estadísticas. Bueno, pues. Antes que nada, ¿cómo están todos? Ya yo los extrañaba, amiguitos y amiguitas Pues, y detractores. No quieres venir. No, pues es que de lo bueno poco, yo siempre les he dicho. Estás bien afanada en el trabajo. Hablando del afán, ¿verdad? No, primero hay que cumplir con los deberes reales. Que se Bien. vea. Sí, si no, ¿cómo come uno? Bueno, no es falta de fe, ¿verdad? Pero pues tampoco te van a caer del cielo las cosas. Digo, hay que tener fe con Ándale, pues, ya. convicción, No ¿va? todos los días hay exámenes. Con acción. No todo, nada más hay exámenes 2 veces al año, así es. Entonces vamos viendo. En México encontramos, bueno, yo me puse a investigar un poquito sobre los datos duros de Secretaría de Salud, de la OMS y algunas cifras del INEGI que fueron proporcionados por el INEGI y Secretaría de Salud, pues también con sus datos, y ahí entre los dos hicieron una pequeña combinación de datos. Y nos dicen que en México 3 de cada 10 personas padece algún trastorno mental a lo largo de su vida. Donde el más del 60% de la población que padece trastornos mental no reciben tratamiento. O sea, de 10 personas, 3 que tú conoces, han sufrido o al menos van a sufrir alguna vez en la vida algún tipo de problema mental. ¿Estamos todos locos? Sí. Entonces la carrera... Por Cristo. ¿La carrera de la psicología es un negocio? Sí. Es la industria del siglo. Y después hablaremos de eso, ¿no? De la industria de la muerte, de la psicología. Bueno, dice que el 16.5% de los adultos de 20 años o más años presentan síntomas depresivos. Esto se presenta en más mujeres que en hombres, donde el 3.6 millones de adultos padecen depresión en México. Para el 2019, 11.2 millones de mujeres murieron por cáncer de mama, donde el 4.3 de cada 100,000 personas mueren de cáncer de pulmón y el 4.9% mueren de cáncer de colon. Y dice alguien, bueno, ¿y estas enfermedades qué tiene que ver con el afán y con el estrés? Bueno, se debe que este porcentaje de población, donde estamos hablando que el 10% de la población en México padecen al menos una enfermedad que golpea su sistema inmunitario. Y es decir, existen 80 tipos de enfermedades autodegenerativas, autoinmunes, que se crean a través de sentimientos. Eso es bien curioso. Se está creando ahorita una ciencia que le llaman la ciencia de las emociones, que es prácticamente nueva, hay pocos estudios sobre ella, pero esta ciencia es muy padre porque nos explica cómo cada enfermedad obedece a una emoción, cómo cada emoción está ligada a un órgano vital. Y esta ciencia, que son pioneros, los españoles, podemos decir esto, son pioneros en nuevos estudios de la ciencia emocional para detener un poco lo que son las enfermedades degenerativas. Y se está dando mucho auge después de la pandemia esta ciencia. Aún está en procesos experimentales, aún no se ha reconocido como tal, pero se tienen muchos estudios y en su fase de experimentación ha dado muchos avances científicos y ha generado medicina alternativa. A lo mejor no es mucho negocio para las farmacéuticas, pero lo que sí es cierto es que en México, sí o sí, según cifras de la Secretaría de Salud, el 10% de la población mexicana padece alguna enfermedad autoinmune y el 16% de los mexicanos padecemos síntomas de depresión. Entonces, aquí las mujeres, de este porcentaje, las mujeres padecen o son más dadas a padecer depresión. Y un dato bien duro, ¿no? El 19.3% de nuestra población adulta en México padece ansiedad severa. Cifras en el comunicado de prensa del número 772/21 del INEGI, publicado el 14 de diciembre del 2021. El 31.3% padece ansiedad en algún grado.
Entonces estamos hablando que si sumamos el 19 más el 31, traemos 9 y 1 son 10, 3, 4, el 50% de la población mexicana tiene trastornos de ansiedad. Estamos hablando que cada 10 mexicanos, 5 mexicanos tenemos algún problema con la depresión, con la ansiedad, con alguna enfermedad autoinmune relacionada al estrés crónico degenerativo que redunda en cánceres y sobre todo en cáncer de páncreas y de colon. Internas. Así es, esto ocasiona el estrés porque dado su... ¿Y por qué se causa el estrés o por qué se causa la angustia? Bueno, me puse a leer el tema médicos y se cree que la angustia genera una enfermedad autoinmune porque el cerebro segrega cortisol, así como segregamos ciertas sustancias que son placenteras para hacer la vida más relax, también segregamos demasiado cortisol que si no existiera en nuestro cuerpo no seríamos capaces de sobrevivir al mundo. El ser humano nace sintiendo miedo porque el miedo es una emoción ligada al instinto y a la supervivencia misma. Si no hubiera al cerebro reptil. Así es, si no hubiera miedo, pues por eso no funcionan. Bueno, después hablamos de la realeza, del por qué ya no funcionó la realeza. Bueno, el cierto es que el ser humano tiene que sentir miedo, porque si no tienes miedo no tienes instinto de supervivencia. El problema es cuando ese sentimiento de miedo es altamente sostenido por periodos prolongados de tiempo. ¿Y qué es lo que genera? La angustia o el miedo, mejor dicho, genera que el cuerpo se mantenga constantemente en alerta, que la adrenalina crezca y segregamos una sustancia llamada cortisol, que es la que nos hace que las fuerzas se tripliquen, que estemos en un sentido de alerta, que tengamos constantemente miedo para la supervivencia misma, ¿no? Ya lo estábamos repitiendo. Entonces, el cortisol nos prepara mentalmente y físicamente para responder a una situación de riesgo. El problema es que cuando esta situación de riesgo es sostenida por prolongado tiempo en el mismo nivel, empezamos a generar lo que le decimos de enfermedad del siglo, que es estrés. El cortisol descompone el cuerpo porque no puedes estar constantemente en alerta, porque generas irritabilidad, generas el trastorno del colon irritable, generas trastornos en los jugos gástricos y empiezas a tener muchas situaciones porque la angustia proviene de la incertidumbre y la incertidumbre proviene del miedo, un miedo sostenido. La pregunta aquí, y con eso vamos a abrir el podcast, es ¿a qué le tiene miedo la gente? ¿Por qué la gente se afana? Y yo siempre les decía a algunos grupos de los alumnos a los que yo tengo, y yo les decía, ¿por qué el ser humano tiene refrigeradores en su casa? ¿Por qué almacenamos comida si no sabemos si mañana vamos a sobrevivir? Vivimos en una vida donde estamos pensando en el mañana y nunca pensamos en el presente. Por eso tenemos refrigeradores, tenemos contenedores de agua, contenedores de gas, cuentas de banco, sacamos créditos a largo plazo, generamos inversiones financieras a largo plazo para tener réditos a largo plazo, generamos utilidades a largo plazo y siempre estamos incluso hacemos planeaciones de las empresas a largo plazo. Y el ser humano constantemente está enfrentando una realidad, porque lo decimos siempre, lo vamos a decir, vivimos en un planeta hostil, en todo. Hace calor, hace frío, hay temblores, hay tsunamis, hay tornados, es una naturaleza caída dada al pecado del ser humano. El problema es que toda esa hostilidad planetaria que no existía antes de la caída del hombre, se nos dejó venir con todo. Y el ser humano tiene que dominar y conquistar su espacio. Y por ahí hay mucha gente que escuchaba yo en las campañas raspando muebles. ¡Somos conquistadores! Y yo decía, ¿pero qué vas a conquistar? Perdón, con todo respeto, no estoy muy de acuerdo en la palabra conquistar. Porque no podemos conquistar nada. Y a ti te conquistó tu esposo, ¿no? No, porque no te va a conquistar nada. O sea, ¿cómo me explico? Con el no amor. somos
salvajes, no somos aborígenes, no somos animales para que conquistes algo, porque conquistar es apropiarte de algo. Entonces no puedes conquistar algo que no es tuyo, todo es prestado. ¿Cómo vamos a conquistar las almas? Bueno, con todo respeto, yo siempre he pensado que eso no es una buena frase a esto. Yo tengo otros datos, pero no por contrariarte. Ahí les va rápidamente, para ya dejar hablar a nuestro invitado y a los demás. El Pomo está muy callado. Sí, podemos estar. Estadísticas que, para redundar más, 75% de los mexicanos padece estrés. Primer lugar a nivel mundial. ¿Y de dónde sacaste esos datos? INEGI. Pareces otro grupo parlamentario. Siempre de este colorcito que tiene otros datos. No. De hecho, concuerda contigo. 19% de esos 75%, 19% estrés severo, 50% estrés regular y 31% un estrés mínimo o moderado. Forbes, en el 2022, entrevistó a una población, el 100% de una población, y sacó los siguientes datos. Se fue a varios estados de la República. ¿Por qué se estresa la gente? 73% de los encuestados de una región dicen que es por inseguridad laboral, de la policía, inseguridad. Situación económica, 65%. El estar desconectado de las redes en una población fue el 63%. El cumplir expectativas de otros, 34% de otra población. Posibilidad de perder el empleo, 37%. Y la relación con su jefe es un motivo de estrés en otro sector poblacional del 21%. ¿Va? ¿No aparece el temor a la esposa o algo así? En inseguridad. 99%. En inseguridad, la violencia, ¿no? Eso es un sufrimiento silencioso. Yo creo que se le suma todo. Sufrimiento silencioso. Bueno, esas son otras estadísticas que complementan a Mara para que veas que sí coincidimos en lo de el nivel de estrés. Que la gente vive muy estresada. Sí. ¿Qué es el afán y la ansiedad? ¿Qué es? Bueno, según la etimología griega latina, ya no voy a decir tanto las palabritas, nomás lo que es. Estar preocupado en demasía, tener una inquietud y vivir como si no hubiera salida. Es un temor enfermizo. Eso es afán y ansiedad, incluso es lo mismo, significan lo mismo. Afán y ansiedad es lo mismo. Repito, es estar preocupado demasiado, sin motivo alguno. Es tener una inquietud siempre. Estar viviendo como si no hubiera una salida, un temor enfermizo. ¿A qué? A ver, ustedes, Yair, dinos tú, ¿qué es lo que piensas tú de la ansiedad? Pienso que, pues, por supuesto, bueno, para empezar, creo que, como decía Mara, es consecuencia de la caída del hombre que entendemos todos, el pecado y todo lo que ha llevado en consecuencia a la humanidad es ello, ¿no? Ahora, ya está, ¿no? Bueno, añadiendo a estas ideas de las estadísticas, se cree que el 100% de los humanos pensamos más o en el pasado o en el futuro más que en el presente, ¿no? Estamos pensando a lo mejor ahorita, ¿no? Pues saliendo de aquí, a cuáles tacos vamos a ir o qué voy a hacer mañana. Me someto. O qué dejé en casa, qué sé yo, ¿no? Y casi siempre estamos alrededor de esos pensamientos. O quién me está esperando en casa. O quién está esperando en casa. Si me van a recibir bien o ¿Cómo me van a recibir en cómo casa? me van a recibir en casa. ¿Dónde voy a dormir en casa? ¿Dónde voy a dormir? Puntos de estrés. Entonces andamos siempre alrededor de esos pensamientos que, como decía bien Mara, alrededor de ello, pues lo único que genera es inseguridad, intranquilidad, incertidumbre, que al final va a desembocar en motivos que nos van a generar estrés, ansiedad, y bueno, eso va a terminar seguro en una depresión, ¿no? Entonces, de alguna forma, ya es algo que ya está, pues ya. Y lo más triste es, o sea, desde mi punto de vista, es que esté en el creyente, ¿no? En el Hijo de Dios, ¿no? Ahí es donde para mí entra como
el semáforo, ¿no? Alrededor de que estamos pensando. Yo tengo una duda, pastor. Sí, Ya voy a sí, empezar sí. a echar malo. Sí. No, raspador de muebles. Sí, no, es raspador, no. Inaugurando sección. Habemos gente que, bueno, habemos, ¿verdad? A ver. Que pues no son muy creyentes, ¿no? Así, sí habemos. Entonces, por ejemplo, Pero creyentes en qué, pues. veamos. Me voy al grano, hermano. Sí, tal cual. ¿Cómo va? Como el dermatólogo, al grano. Sí, al grano. Un cristiano es sano que esté afanado. Yo, ¿Es bueno que un cristiano esté afanado? desde mi punto de vista, ¿O no. se puede afanar? No es bueno, entonces... O sea, sí se puede afanar, mas no debería de afanar. Y es como dice Pedro, ¿no? Que dice, bueno, no te afanes por nada, pero después nos afanamos porque no debemos de afanarnos por nada. Exacto. Pero estoy afanado. Por ejemplo, el Entonces, ¿ahí cómo versículo de podríamos poner Filipenses eso? 4. ¿no? Filipenses 4, Gaby, para que lo edites. ¿Qué dice? 6 al 7. Empieza diciendo, por nada Estén estáis afanados. afanados. O sea, empieza con un mandato. O sea, en el cual Pablo, en esta receta, por O así sea, es decirlo. un mandato. Es un mandato. Todavía nos pone más afán, hermano. Sí, o sea, ya Porque estoy afanado. no tengo porque que no me da- afanarme. Para no afanarme. Así es, no tengo que afanarme. Pero comienza así, ¿no? O sea, por nada te afanes. Ahora, si hacemos una pausa en esta idea que Pablo dice, por nada estemos afanados, y empezamos a meditar, porque creo que todo radica en el tema de los pensamientos, ¿no? Hay realidades que están, pero si alrededor de estas realidades que están, por ejemplo, lo que ahorita vemos, ¿no? Que se dice, ¿no? Que se dice que los extraterrestres... El que- miedo apocalíptico, el ¿no? Que miedo ahorita está muy, apocalíptico. muy, muy... Al final todo esto en las redes sociales. termina siendo en el hecho de que pues vamos a morir. O sea, una realidad que va a suceder. El tema es que el humano occidental le tiene miedo creo que a dos cosas que son completamente necesarias. Es más, Pablo, el Señor le dijo a Pablo, es necesario que a través de muchas dificultades entres al reino de los cielos. Entonces tenemos miedo al sufrimiento y al morir. Y al no entrar al reino de los cielos. ¿Y mandé? Y al no entrar al reino de los Sí, cielos. Sí. ¿No? Entonces ahí es donde entra todo este tema, ¿no? Alrededor de ello, creo que Pablo al decir esto, dándolo como una receta, ¿no? Como la medicina que necesitamos para el tema, dice, por nada te afanes. No hay nada que debería de afanarnos a nosotros los creyentes. ¿Qué nos afana? Como bien mencionabas hace ratito, ¿no? El día de mañana, ¿qué voy a hacer? Guardo dinero para yo estar bien. Y entonces empezamos con un hedonismo muy tóxico. Y eso estoy hablando de un pensamiento cristiano. No estoy hablando de un pensamiento de alguien que no conoce. Pues de eso esperamos de alguien que no conoce de Dios. Pero de nosotros, los creyentes, o sea, deberíamos de estar dispuestos a padecer lo que tengamos que padecer, a sufrir lo que tengamos que sufrir, si es necesario, hasta dar la vida, ¿no? Y no es lo que queremos, ¿no? O sea, ya cuando nos enfrentamos a circunstancias así, entonces de ahí surge todo este tema del temor, ¿no? Entonces, por eso Pablo les dice, yo estoy dispuesto he dejado todo por seguir a la causa de Cristo, pues nada me afana, o sea, no tengo ningún afán a causa de ello. Entonces, de alguna forma comienza con eso, y ahorita si quieren lo vamos desglosando, pero Pablo comienza con este mandato. Si tú, basado en Romanos 12, 1, 2, que dice así, hermanos, haciendo una conclusión de toda un pensamiento desde el capítulo 1 al capítulo 12, concluye con una reflexión, ¿no? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, no os conforméis a este siglo, que junto con Primera de Juan, ¿no? Que dice, no améis al mundo, ¿no? Entonces, si unimos estas dos ideas, el creyente no debería de conformarse a este mundo, el creyente no debería de amar al mundo, entonces no tendría por qué tener afanes de este mundo, ¿no? Híjole, qué complicado. No, está complicadísimo. O sea, creo que nadie está diciendo que sea fácil. No. Pero el reino de los cielos es violento. Ahí me Es viene otra correcto. pregunta para todos. Sí. A ver, échala. Nuestro hermano Yair nos decía algo muy padre, ¿no? Dices que estamos hablando de un estoicismo cristiano, ¿no? Lamentablemente. Yo pienso una que resiliencia, ¿no? occidental. Una resiliencia, ¿no?
Sí. ¿Cómo podemos obtener esa resiliencia, ese estoicismo? Para todos aquellos que nos están viendo, que dicen, bueno, ya no me quiero afanar, y ustedes están diciendo que pues no deberíamos de estar afanados, o presentamos una vida que a lo mejor no existe el estrés como tal, sí existe el temor, más no el estrés como tal, no debería de existir. Pero supongamos que viviéramos en una utopía, ¿cómo se podría lograr ese estoicismo en un mundo que va a 1000 por hora, en un mundo que se habla más del fin que del comienzo, donde vemos que los sistemas monárquicos están cayendo, el sistema capitalista ya no funciona, el cambio climático está al más por uno, bueno, puras alarmistas, ¿no? ¿Cómo nos podrían decir a nuestro público, cualquiera de ustedes, cómo se puede obtener ese estoicismo ante el problema? A ver, Pomo y luego de Carlos. La ansiedad o de un mundo conflictuado. Yo pienso que el motivo es que no tienen claro a dónde tienen que llegar. Porque vemos mucho el presente, pero hay un fin, que es entrar al cielo. Uh-huh. Si partes de a dónde tienes que llegar, encuentras el camino. Pero mientras tú no tengas claro y no quieras ver y darte cuenta que tienes que llegar allá, todo lo que dice la Biblia y todos los consejos que puedan haber y toda la psicología que puedas estudiar simplemente no va a servir, porque al final del día el punto mayor es entrar al cielo, que unos van a entrar ciegos, otros van a entrar mancos, otros van a entrar con de SIDA, panzazo, otros van a entrar muriendo con SIDA, pero al final del día, yo así lo veo, si no tienes claro hacia dónde tienes que llegar, pues te vas a estresar de todo. Recordemos, si abrimos este campo desde un punto básico, el hombre se esfuerza por proveer. Así le enseñaron al hombre. Y a la mujer, con este nuevo despertar o pensamiento, que quieren tomar un rol empoderamiento, aflojan y echan a la basura el trabajo original para lo que fueron creadas. Entonces, cuando se empiezan a perder esos puntos de vista, en mi opinión, yo lo que pienso en este sentido es que hay muchos factores, ¿no? Lo podemos visualizar desde el pensamiento creyente, como creyente, y desde el pensamiento de alguien que no conoce de Dios, ¿no? Pienso alguien que no conoce de Dios, pues al entender que pues no sabe ni por qué está aquí, ¿no? Ni de dónde viene, ni a dónde va, pues claro, su idea está muy centrada en las cosas de aquí, ¿no? Entonces por eso se afana en atesorar. Es lo que sabe, es lo que él sabe. Le han enseñado. Ese es el pensamiento. Es que ese es su propósito en la vida, ¿no? Propósito en la vida. Tener hijos. Éxito. Tener éxito desde su concepción, lo que él considere éxito. Yo lo que veo como un peligro y que digo, qué lamentable es que ese pensamiento esté entre los creyentes, ¿no? Ahí es donde yo digo, Dios, está complicado. Y la solución, yo creo que el Señor no la da en su escritura, ¿no? Yo creo que no hay otra manera de cómo contrarrestar este sentir del afán, de la ansiedad y de todo lo que implique alejarnos de Dios y la autosuficiencia. Pues el Señor nos da las respuestas, ¿no? Ahorita, si quieren, más adelante leemos Mateo 6, ¿no? En donde el Señor Jesús mismo nos da instrucciones, ¿verdad? Del afán y en un contexto maravilloso en medio del Sermón del Monte, en donde el Señor Jesús les empieza a hablar del Dios dinero, de las riquezas, del atesorar, etcétera, etcétera. En medio de todo eso, el Señor da unas instrucciones preciosas, maravillosas, que hablan de ello, pero igual si quieres ahorita lo leemos, pero mientras, si alguien quiere contestar la pregunta. Carlitos. Está muy bueno el tema, ¿verdad? Pero ¿Estás afanado? ¿Estás afanado por la respuesta? Así es. Fíjate que hablando de, como tú mencionabas, podemos dirigirnos a personas creyentes y no creyentes, pero también creo que en el caminar cristiano hay gente o personas que no han avanzado en su vida espiritual.
que están estancados, que no tienen precisamente lo que hemos visto últimamente en las células, en los estudios de las iglesias, no tienen disciplina espiritual, no oran, no tienen un tiempo de lectura con la palabra de Dios, incluso nunca han ayunado, porque muchas veces ya yo creo que el ayuno ya es como que pasó de moda, ¿no? Para muchos. Solo para bajar de peso. Solo para bajar de peso, el ayuno intermitente. Y precisamente por eso a veces no saben a dónde dirigirse, no saben lo que dice la palabra de Dios con todo. Qué bueno que estamos viendo todos estos términos. Y entonces dicen, pues, ¿qué hago? Y es donde puede entrar también el enemigo y así actúa con la ansiedad, con la depresión, con este tipo de cosas, que para mí tener esto va en contra del carácter de Dios, totalmente. Porque vamos a ver, como dice Mateo, y como vemos esto, que Dios nos dejó sus promesas y que incluso pues, estudiando la palabra de Dios vimos cómo los discípulos dieron incluso su vida por el Evangelio, ¿no? Yo creo que si hubieran estado ansiosos, no hubieran podido hacer eso. Claro, llegó el temor cuando fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero después de eso, cuando lo resucitó y todo, fueron y evangelizaron y dieron su vida a tal grado que muchos murieron apedrados, crucificados de cabeza, y podemos ver ahí miles de testimonios y qué increíble, ¿no? Y yéndonos a historia, ¿no? Que hemos tenido de la iglesia cristiana, hay un libro muy bueno de Jesus Freak. ¿Sí lo han leído? DC Talk. Ajá, DC Talk, y donde habla testimonios de creyentes que han dado su vida, ¿no? Y como una vez también mencionaba nuestro pastor, mi amigo Yair, qué increíble. Me pone nervioso mi esposa. O sea, ahí está su estrés. O sea, ahí está la ansiedad. Ya lo puso ansioso. Ya está No puedo decir afanado. nada. Está afanado. Tú dilo. Ay, Dios. Suéltalo. Que fluya. Que fluya la idea. Hoy puede ser libre. Vamos a orar por ti. Hay que cobrar. Sí. Oye, Ahora resuelve sí. tu milagro y deposita la Y cuenta. pónganme manos ya, porque hasta se me fue la idea, pero bueno. No, es el que- punto Sí, es de que el temor. no, está mal afanarnos, está mal pensar en el futuro y no estar confiando en Dios, ¿no? Definitivamente tenemos que dejar nuestras cargas, como vemos en el versículo, y ansiedad en las manos de Cristo, pero podríamos ver miles de ejemplos en la Biblia, ¿no? También uno, imagínate Job, ¿no? Por decirlo, David, y son ejemplos muy impactantes. Entonces tomémoslo como testimonio y apliquémoslo a nuestra vida para aquellas personas también que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Creo que esa es una clave importante, ¿no? Que ya lo veremos, yo creo, más adelante entrando a lo de salvación. Sí, el pastor Yair dejó en claro una idea que necesito afirmarla. Si tú eres una persona que no conoce de Cristo y que te gustan estos, por alguna extraña razón llegaste aquí a vernos ahorita hasta este momento, tú tienes una manera de vivir, pues de comprar la casa, de comprar el coche, de sacar adelante a los hijos, y está bien, porque así te han enseñado. Pero nosotros que somos cristianos sabemos que hay una manera más chida de vivir sin estar afanados. Los que estamos aquí no creas que no tenemos afanes, ¿no? Pero luchamos contra eso todos los días. A veces, muchas de las ocasiones los vencemos, otras nos vencen, pero nos volvemos a levantar. Hay una parábola que se llama la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Hay una semilla que cayó entre espinos, ¿no? Y que dice que el afán la ahogó. Los cristianos que vamos a la iglesia recibimos la semilla, la palabra de Dios. Pero de lunes a sábado el afán ahoga la palabra. Lloraste, te gustó mucho la canción que tocaron, te gustó mucho cómo el pastor habló, luego quien oró por ti, sales en fuego. Pero el afán de lunes a sábado te acabó. Y yo creo que ya ni del lunes, del mismo. Sí, ¿no? En el tráfico. El tráfico de regreso a casa, o sea, es increíble. El pleito que dejaste pendiente con la señora, Sí. que le pusiste pausa y dices, Tengo que ir a la iglesia primero. ajá, Y ya después que regresando veamos, continuamos. Sí, yo le voy a contestar a Mara, creo que nos adelantamos, pero pues ya ves que Mara siempre se adelanta. A lo que es, la gente quiere acción. Si no, a mí me han dicho, yo ya no veo su podcast porque me aburren los 20 primeros minutos. Entonces, a lo que va. Así Bueno. me han dicho la gente. Y al pueblo lo que pida, Ok. como los romanos. Yo te voy a contestar algo. Hay dos formas
de enfrentar la ansiedad. No hay de otra. Y es con la paz. Pero hay dos tipos de paz. Juan 14:27 dice: mi paz os dejo, hablando Jesucristo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y para todos aquellos que no lo conocen, ¿quién es Jesús? Así rápidamente. El Salvador. Si es la primera persona o la primera vez que escucha este podcast. Jesucristo es ¿En quién podemos encontrar paz? Es el Salvador, es el Mesías. Jesucristo es una persona espiritual. Espiritualmente se te puede presentar, lo puedes sentir, Él te puede escuchar. Estás en los planes de Él. Y cuando tú le hablas... Ahorita que hablas de paz, ahora sí que raspando muros, ¿o cómo Muebles. se llama? Muebles. Raspando muebles. A lo mejor lo vas a desglosar. Ajá. Y me estoy adelantando. No, dale. Como Mara, pero como dice Mara, pues a lo que venimos, ¿no? Sí. Sí. No, el concepto de paz, ¿a qué te refieres paz? Ese concepto de paz. Al que tú ahorita nos estás... Ahí les va. Compartiendo. Me voy a adelantar más todavía. Sí. Hay una escena con Jesucristo en la Biblia, cualquiera lo puede leer, en donde Jesús está dormido en una barca, ¿no? Y está el tormentón. ¿Qué es la tormenta? Las pruebas, las dificultades, el afán, las malas noticias, las preocupaciones, las malas noticias. Y Jesucristo la calmó. ¿Qué significa esto? Bueno, no, de hecho Jesús estaba dormido. Estaba él incluso dormido. Lo tuvieron que despertar, ¿no? Y dice: Jesús, pues haz algo porque estamos a punto de ahogarnos aquí todos, ¿no? Es que imagínate, ¿no? Los que son marineros que están en nuestra audiencia, ellos saben lo que es una tormenta en el mar. Uh-huh. ¿Quién no se complicaría, no? Y Jesús dijo algo bien interesante. Un huracán en medio del mar en una mini barca, que no estamos hablando de un crucero. Hombres de poca fe, que esa es una palabra que luego vamos a hablar, la fe. Para mí, ¿qué es la paz de Dios? La ansiedad es cuando la tormenta de afuera se te mete en tu interior. Entra en la barca. Entre contigo aquí se te posa en ti. Porque las tormentas de fuera no las podemos evitar y eso es algo que tenemos que hacer. El afán y la ansiedad te da porque tú quieres controlarlo todo y no puedes controlarlo todo. Las tormentas de afuera van a llegar, van a venir, van a azotar. Pero cuando esa tormenta la interiorizas, ya estás afanado, ya estás quebrantado, estás quebrado. Nosotros podemos evitar que se meta en nosotros. ¿Qué es lo que dijo también el pastor Yair? Todo empieza en las emociones. Y quisiera regresarme un poco a tu idea de la paz, que se me hace maravillosa. Y de hecho aquí tienes a Juan 14 que dice: mi paz les dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy, dice, como el mundo se las da. No se turben su corazón ni tengan miedo. Yo creo que la paz que el Señor Jesús propone, como ahí lo dice, no es la paz que el mundo propone. El mundo propone una paz que es la ausencia de conflictos, ¿no? Así es. Ese es lo que, para eso lo trajimos, para eso lo trajimos. Momentánea. Si no, ausencia de conflictos. No tener broncas, ¿no? Yo quiero tener paz, ¿no? Decían las abuelitas. Ya, hijo, no se peleen, yo quiero tener paz, ¿no? Y esa ausencia de conflictos. Pero el príncipe de paz vino a traer conflictos. Exacto. El príncipe de paz nos prometió: si tú me sigues, vas a tener disensión con tu familia. Qué interesante que el príncipe de paz vino a proponer el mismo división. conflicto. División, ¿no? Si tú me sigues, pues va a haber división entre padres, hijos, suegros, esposo y con quien sea. ¿Por qué? Porque la paz que propone el Señor Jesús es la reconciliación con el Padre. Esa es la paz que propone el Señor. En consecuencia de la reconciliación con el Padre, la paz ante las circunstancias de la que ahorita tú mencionas, pues está estable. Porque yo estoy bien con el Padre. Yo estoy reconciliado con el Señor, estoy en paz con el Padre, pues podrá voltearse el mundo de cabeza. Estoy confiado en que el Señor está en la barca y podrá el mundo estar de cabeza. Esa es la paz que debemos de buscar. Sí, cierto, porque
El papá tiene necesidad, bueno, él ve la necesidad de nosotros. Sí, Y que si- antes que la pidamos, Sí, entonces, porque Él está al pendiente de nosotros. Tú nomás déjate querer y el papá va a Es que hacer es eso, ¿no? todo. El fin de esto o el fin de la ansiedad es tener fe Exacto, fe. en que Reconciliarte alguien con Dios. es reconciliarte con Dios y en esa reconciliación creer que te va a proveer, aunque el mundo esté rodando. Sí, por Y ejemplo, eso es fíjense, tener fe, un pasito de fe de decir, no me voy a quedar sin trabajo, porque tú me vas a proveer. A lo mejor voy a perder el trabajo, pero no voy a perder el alimento, porque hay una reconciliación con un padre dador Porque el papá nos ha dicho que él siempre nos va a proveer. y que va a ser cuidador de nosotros. Pero ¿cuántos cristianos creyentes te gustan que crean así y den esos pasos de fe? Son cristianos, Sí, pero ¿cuántos te gustan? ¿Una minoría? son una minoría. Sí. Y es lamentable, como decía el pastor al principio. O sea, la gente del mundo así vive porque no sabe, como decía José Cruz, pues no tienen un propósito claro, no saben a dónde van, están dando patadas en el aire. Pero lo triste es cuando una persona que conoce al Padre, que conoce la bondad del Padre, que ha escuchado del Padre, que ha leído del Padre, que en algún momento experimentó algo con Él, porque por eso viene a la iglesia, de repente no lo considere tan poderoso o tan suficiente como para proveer, como decía, primero, mi reconciliación, para proveer amor involuntario, amor gratuito, y sobre ese amor ofrecerme a mí ayuda, compañía, consolación, que ya no estoy solo. Es que mira, por ejemplo, ahorita que decías de compañía, digo, un tema que yo veo muy recurrente, ¿no? El tema de las mujeres solas, ¿no? Ya sea por cualquier circunstancia, el marido se fue, o que ya están grandes y están solas, y ahí podemos añadir a hombres jóvenes, y que se afanan por una pareja. O sea, que están, es que, Dios mío, ya mándamela, ¿no? Mándame una señal divina, ¿no? Hasta los jovencillos, ¿no? Una señal De chiquita, los novios. dice la canción, ¿no? De 16 años, 16 años. No, ya A los 13 años ya quieren una pareja. Al final, sí, en eso que ahorita decías y que se me vino a la mente, o sea, al final, por ejemplo, esa idea del afán de querer tener un compañero, una compañera, no está mal, es el plan de Dios, pero si tu padre, que sabe de qué cosas tienes necesidad, que eso es la clave, necesidad, no cosas que quieres, sino cosas que necesitas, que él sabe de qué cosas tienes necesidad, antes de que siquiera abramos la boca, ¿no? Entonces, en eso deberíamos de descansar. Así O es. sea, quiere decir, muchachos, Mara, que la ansiedad es incredulidad. ¿Sí? Sí, Es Para mí incredulidad. sí, también. ¿Por Porque qué? Porque creemos es temor. que las circunstancias nos van a ganar y que son más fuertes que nuestro padre. Es que tú lo dijiste bien ahorita. El problema del ser humano es que el ser humano es controlador. Y ese es el problema hasta de las relaciones personales. Queremos controlar hasta Dios. Y Por es más, ejemplo, otro tema ahí que te va. acabas de dar pie, Mara, los celos, ¿no? Sí. Hasta diría la el Che. brujería es control. La brujería es manipulación. Querer hacer lo que yo quiero que tú hagas. Y no te dejo vivir en tu libertad que Dios te dio. Pero yo Te creo que quiero la tener yo creo que la brujería no le hace al cristiano. Y esa es mi postura. ¿Por qué? Al cristiano. Al cristiano. La esencia misma de por qué la gente lo practica. No, sí. En el mundo sí, en el mundo claro. No, pero hablando a nivel general, el control de la humanidad por la humanidad. Volvemos otra vez, la lucha del poder por el poder. Y- Sí, que está relacionado a lo que dice, a lo que está diciendo Mara, ¿no? Por ejemplo, el tema del control en las relaciones, Así es. ¿no? O sea, es eso, el fundamento de los celos es el control de la pareja que yo tengo, que quiero que solamente viva para mí, piense para mí, actúe para mí. Porque soy inseguro, Porque tengo soy inseguro. incertidumbre de que no sé si cumpla yo las expectativas de esta persona y la controlo. Y al final ni siquiera, o sea, digo, en la unión matrimonial, por eso la importancia del yugo igual, ¿no? Y no del yugo desigual, porque pues digo, sí, Para sí, evitar estas situaciones. para evitar, por es ejemplo. lo típico, ¿no? Es que vas mucho a la iglesia. Sí. Es que ya te gusta el pastor. Es que vas mucho a la iglesia. Alguna hermana te está llamando la atención. Y no me estoy yendo con que la otra pareja no es incrédula. Los dos van a la iglesia. Sí. Les llaman tóxicas, Sí, ¿no? dice, Ahorita. dice un pastor, ¿no? O tóxicos. Paréntesis, el yugo desigual, que no hay yugo desigual, ¿no? Más bien los dos no son creyentes, ¿no? En el caso Sí, de- claro. Pero fíjense, ahora sí me permiten leer Mateo 6. Sí. Digo, para que
Para que quede esto bien firme. Sí, vean cómo, yo creo que... Esa es la vacuna para la ansiedad. Sí, creo que Eso nos puede hacer inmunes. Comienza con la reconciliación con Dios, trayendo paz a nuestros corazones de todas las cosas. Pedro dijo en su discurso ahí en Hechos 3, su primer discurso, dice, y traerán confort a vuestras almas. O sea, permitan que Cristo entre sus vidas para que traigan confort en vuestras almas. Qué extraordinaria expresión Pedro expresa ahí en ese primer discurso, ¿no? Pero bueno, estas las palabras. Entonces creo que comienza con eso, con la reconciliación con el Señor, trayendo paz a nuestros corazones y la seguridad de que el Señor está con nosotros. En consecuencia de ello, esto, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. O sea, no hay nada que afanarnos por nada de lo que hay aquí. Dice, que comerán, que beberán por vuestro cuerpo. O sea, por ejemplo, creo yo que debe de haber un balance entre el cuidado personal, obviamente, al descuido, desde luego, pero cuando eso cae en un afán, ¿no? Es en el que, no, es que tengo que, y si no, entonces... Las operaciones, el gimnasio... al final termina siendo... ¿no? Exacto. ¿no? Yo sí estoy a favor del gimnasio, ¿eh? No, está bien. No, pero les voy a decir por qué. Sin afán. No, sin afán. No buscar algo extremo, no matarte, ¿verdad? Pero gimnasio, cardio, natación, fútbol. Porque, por ejemplo, en mi familia hay mucho diabetes, hay mucha presión arterial. No. Es que lo que el hermano se refiere. Una cosa es que tú lo hagas por salud, que es normal y que también es para y otra es por afán. Pero el problema es cuando eso sobrepasa. Exactamente. Y sobrepasa, y hay una línea delgada, ¿no? Muy en delgadita. eso, muy delgada. Sí, en claro. el verme bien y en el de afanarme en verme bien. Y lo estamos viendo en cirugías estéticas, en gente que es amadora del gimnasio 24/7. Y al fin y al cabo, un problema mental, el narcisismo. Y en ese punto que mencionas, podemos caer en pecado. Sí, claro. Por ejemplo, Es yo riesgoso. creo que una clave sencilla, práctica para poder discernir si estoy cayendo en un afán en el tema del gimnasio, por ejemplo, es, por ejemplo, si no dejas ir, o sea, si no vas un día y caes en ansiedad entonces ya estás del otro lado de la línea, ¿no? Entonces ya ahí está sencillo, ¿no? El poder discernir de manera práctica si estoy cayendo en afán. Lo contrario, Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Le dice, el ejercicio corporal beneficia la carne. Es poco provechoso. O sea, no está diciendo que no sea provechoso, pero es poco provechoso. O sea, para lo que casi Pablo le está diciendo, mijo, para lo que estamos en esta tierra, pues no tiene mucho provecho. Porque al final, si reflexionamos un poco hablando de esta idea, el Señor estamos conscientes de la soberanía de Dios, ¿no? Que Él tiene cuidado de todo. Entonces Él tiene delimitado el momento en el que vamos a morir. Yo quería tocar ese tema. Entonces, hagas lo que hagas, vas para allá. En esa delimitación que el Señor tiene, en su soberanía, en su omnisciencia, en su omnipotencia, pues al final, o sea, vamos a llegar hasta donde Él diga que vamos a llegar, ¿no? Pero bueno, así te alimentes. ¿Está en manos de Dios? Estamos en manos de Dios. Así te alimentes. No, digo, el cómo vas a llegar, pues sí, va a depender de tu responsabilidad. Somos mayordomos y administradores de los recursos que el Señor nos ha dado. O sea, el cómo voy a llegar yo es responsabilidad mía. Pero hasta dónde voy a llegar es 100% responsabilidad del Señor. O sea, no es lo mismo alguien que se ha cuidado, que llegó bien, a alguien que ha hecho de su vida un cacahuate y se ha descuidado y come Twinkie Wonders y cosas así. O la otra, pastor, dejan de comer para estar delgados, o dejan de hacen comer para estar 8 horas de ejercicio para estar bien guapos, se inyectan esteroides, se hacen cirugía. Entonces tiene que haber un balance. Es que hay un balance, es que la verdad, ¿quién reina en nuestro corazón? Es que de la abundancia del corazón, o sea, va a actuar todo. Y aparte, ¿qué hay detrás de mi corazón para actuar de esa manera? Al fin y al cabo también falta de fe. Exacto. Sí, entonces fíjense, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y esta expresión que el Señor a continuación va a hacer, a mí siempre se me ha hecho maravillosa. Y observas la naturaleza, que al final ahí vemos plasmada
La presencia de Dios, ¿no? Sí. Dice, mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros, hombres de poca fe? ¿No? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir una estatura? Y habla del tema del físico, un codo a vuestra estatura. Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Ahí está. ¿No? Entonces, si quieren comenten algo y ahorita continuamos con el texto. No, pues es que Cristo lo acaba de decir. Todo eso te viene porque no tienes fe. Poca fe. Se Ahora, acabó, o sea, no hay la más. Gente, Dios es así de la radical. gente se niega a creer que está afanada, la gente se niega a creer que está estresada, la gente se niega a creer que está en depresión. Salmos... No lo aceptan. No, pero Salmos te da el... como que, el antídoto. ¿No crees? Como que 2, 3 cachetadas. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amigo y hermano. ¿Cuál es mi cámara, Gadi? Porque no todos los días. Gracias. Vamos a tirar aquí. Si usted no duerme por las noches, déjeme decirle que aunque usted diga que está al 100, está viviendo una mentira. Así de sencillo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En esta semana, en la colonia donde vivo, se han suscitado ciertas cosas Delincuenciales. no, que detonan estrés, simplemente un trueno de una moto, el escape, o sea, cositas que son tan simples que te detonan el estrés. Y yo le decía a mi mamá, madre, cuando yo no puedo irme a dormir pensando en qué me va a pasar. Es que no es correcto. Es que eso le está dando pieza a la enfermedad. Sí, y yo haría mentiroso a Dios. Ay, Pomo, ilústranos. Simplemente, ¿cuánta gente con este calorón duerme con ciertas ventanas cerradas y bien macizo? ¿Ahorita tú? Sí. ¿Qué rollo? No, pues Es que no da el acondicionado aire. Lo tenemos en la espalda, antes lo teníamos de lado. Entonces, por ejemplo, Y aparte no enfría. O sea, 17, en mi casa, su tiene casa, que yo estar más tengo bajo. a la ventana, el ventanal que da directo a la calle, y mi madre siempre me dice, es que tienes que cerrarlo. ¿Por qué? ¿Te vayan a toquetear, Pomo? Dios guarde la hora. Con un palito desde la Sí. ventana. Así con la... A ver, ¿quién Oye, anda ahí? Pero lo dirás de broma. Pero sí te ha pasado. Hay gente que piensa eso. Hay gente que piensa eso y que no duerme. Bueno, eso sí es cierto. Hay gente que no duerme buscando el carro. Claro. Con la ventana abierta, viendo el Viendo el carro. carro, A ver si claro. no llegan alguien y te le pone algo, ¿no? Claro. Entonces imagínate. Y todavía dice esa O gente. te llenas de cámaras de seguridad. Y todavía esa gente dice, yo vivo en Victoria. Yo vivo en paz con Dios. Tengo Sí, todos los sí. circuitos cerrados de televisión en toda mi casa. Digo, una cosa es una cuestión de seguridad normalita y otra cosa es Que irte no al extremo, duermas ya no porque dormir. cada Digo, movimiento yo de la en mi cámara, casa, ¿no? en su casa, que vivía allá por el Fortín, ¿no? Y un día se me olvidaron las llaves pegadas afuera de la casa, y así toda la noche. Y en la mañana las llaves, ¿dónde quedaron las llaves? No, pues estaban pegadas. La tele. Pero, o sea, hasta eso, o sea, Dios tiene cuidado. Sí. Ahora, si te lo roban, pues gloria a Dios. Es que hay un texto que dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, es otra vez otra invitación a confiar que hay un ser superior que tiene control y cuidado de nosotros. De hecho, el insomnio es una enfermedad del estrés. Ya no puedo dormir. Ahorita que dijo el pastor ya que hablemos un poquito, yo voy a hablar. ¿Por qué es tan dañina la ansiedad y la apatía? Número uno, porque los pensamientos ocupan los pensamientos que debemos de tener en Dios. Los pensamientos de los afanes ocupan los pensamientos que debemos de tener en Dios. Estoy pensando cómo pagar la casa, estoy pensando cómo sacar un nuevo coche en vez de estar meditando en la Biblia. O sea, O pidiéndole ayuda a Dios, ¿no? suplimos En mis cosas problemas.
en el lugar de Dios. Y luego la otra ya hablamos que es el estrés. Y ahí les voy a dejar un pequeño test, un pequeño examen. Oye, deberías de subrayar eso. Suplimos cosas en lugar de Dios. Ajá, sí. Sí, pues eso. Nuestros pensamientos. Y ahí les va un test. A ver si están afanados nuestros amigos cristianos que nos ven y nosotros también que estamos aquí. A Dios lo dejamos como segundo lugar cuando estamos afanados. Incluso lo vemos más pequeño porque estamos preocupados porque no me puede resolver. Ese es nuestro pensamiento. Ahí les va. ¿Desde cuándo no oras para que te haga mejor persona? Para que los dones del Espíritu se reflejen en ti. ¿Desde cuándo no hay oraciones tuyas nada más que hablen de eso? Una sola oración. Acuérdate de tu última oración en donde no le pediste nada a Dios material. ¿Desde cuándo fue la última vez que fue una oración en la que tú dices, Dios, gracias, eres bueno, te alabo, y pasaste una hora, media hora orando y no le pediste absolutamente nada material? Es que de hecho la oración ni siquiera debería ser para pedir cosas. Exacto. No, porque él dice que él ya sabe la necesidad Lo que que necesitamos. tenemos. De hecho, usted va a terminar leyendo la Mateo y Mateo termina con eso. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste sin Pidiendo. pedirle nada material a Dios? Porque le pedimos, Dios, ¿por qué no le ahora sí dices, Dios, hazme mejor padre? Dios, soy una persona que soy muy explosiva, transforma mi carácter, ayúdame, yo voy a poner de mi parte. ¿Desde cuándo fue la última vez que le pedimos a Dios? Dios, hazme mejor persona. O salva a alguien. ¿Pero qué? ¿Nos fijamos a qué? Dios, hay un carro nuevo, Dios, mi trabajo no lo voy a perder, Señor, mi Cambia a sueldo, mi jefe. cambia a mi jefe, tas. Por ejemplo, otra oración afanosa, ¿no? Sí, eres afanosa. Mis hijos, ¿no? O sea, Señor, te encargo mis hijos. Señor, que te conozcan. Puede ser una oración piadosa, pero ¿dónde está la responsabilidad de los papás, no? O sea, la tarea de un padre es ser un centinela, ¿no? Que anuncia que vienen los peligros. Por eso, pues, los padres estás alerta. Entonces, ¿qué le anuncias a tus hijos? El evangelio, ¿no? Pero ¿cómo? Vivencial, ¿no? Más con el día a día. Pero pues los hijos, ¿cómo se van a...? Hablando de este concepto de convertir, que también lo pongo entre comillas, pero ¿cómo van a seguir a Cristo? ¿Cómo se van a rendir al Señor? Si ven que el papá es mentiroso, que la mamá es mentirosa, que nada más andan echándose unos... hay un tema ahí, lucha de poder, ¿no? la lucha de poder. El papá no lee, no abre la escritura, no ora. Entonces, pero si el domingo, hermanos, gloria a Dios. Pero el domingo aleluya. predica. Raspando el púlpito. Sí, señor. Raspando El el domingo púlpito. predico, toca en la alabanza, ¿no? Entonces- es líder de iglesia, de célula. Termina siendo una hipocresía en los cuales los hijos crecen y pues terminan odiando la iglesia. O sea, porque dicen... Y a sus padres. Y a sus padres. O sea, ¿qué hipocresía hay que mis padres sí tengan capaz de tener misericordia externa, ser vulnerables hacia afuera, pero en casa son unos tiranos, o son unos mentirosos, o son ¿no? Y ahí entonces entra todo un tema de, pues, no ores por el afán, mejor pídele al Señor, ayúdame a ser un mejor padre. No, Señor, Sí, en ayúdame. lugar de que me des más dinero. Sí, ayúdame a ser un buen esposo, ¿no? Perdón. Me dio una idea el pastor Jair. Ahí les va otro Las acto oraciones afanosas. afanoso. No tanto oración, acto afanoso. Pongan ahí sus comentarios si han tenido alguna oración afanosa. ¿Cuántos padres cristianos se afanan trabajando para dejarle herencia material a los hijos? Trabajan horas extras, no ven a los hijos en casa y son cristianos. Y el yerno termina disfrutándolo. Sí, claro. No, hermano, bueno, fue Amén el a yerno. eso. La familia Gloria a del Dios. yerno. La familia del yerno, ya que... La familia del yerno, ni siquiera el yerno, la suegra, bueno, ni siquiera el papá, el padrastro del yerno, ¿no? O sea, no, es que esto es así. O mi hija más bien. O la nuera, o la estamos- suegra de la nuera. Estamos no, bien no, no. desenfocados porque ¿cómo es Tremendo. posible que nosotros cristianos estemos afanados en dejarle carros, coches y terrenos a los hijos cuando la herencia debería ser el temor a Dios? Oye, ¿O tan la mal, carrera podría ser? tan mal Porque nos papá, ven los yo me padres. esforcé para pagarle la carrera a mi hijo. ¿Cómo es posible que un cristiano esté tan desenfocado en el afán de trabajar para dejarle herencias materiales a los hijos
¿Y por qué no mejor trabajas en dejarle la herencia espiritual, que es el temor a Dios? Es que no cumplimos lo que dice en este versículo, que no lo hemos terminado de leer. Al final cuando dice, no hagas tesoros en la tierra, tienes que hacer tesoros en el cielo, porque en la tierra el orín, la polilla lo corrompen. Dice, pero hagan, el ladrón viene y hurta, pero en los cielos no. Pero nosotros es que por tendencia humana tenemos que aferrarnos a cosas que vemos. Todo es cuestión de control. Y necesitamos alcanzarnos. Es que ahí precisamente viene también lo que decía en Hechos. No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de dominio propio. Y el dominio propio es poner un límite a nuestra codicia, a nuestra avaricia, a nuestra envidia. Y tenemos que nosotros constantemente ponernos límites, autoimponernos límites, porque si le damos chance al pensamiento, a la carne, es uno de nunca acabar. Dice, y no recuerdo yo el pasaje, pero cuando Dios le decía en el Antiguo Testamento a Israel, detente, ¿habrás de poseer la tierra para ti mismo? ¿Habrás de agarrar toda la tierra para ti y tú vas a poder habitar en ella? No, dice, nada más confórmate con lo que yo te doy, tu pedazo de tierra, se acabó. Es que ¿Y cómo conformarnos cuando tu naturaleza te dice, y si mañana tiembla, tienes que tener un seguro de casa? Pero es que y si se quema porque tu vecino es pirómano. Es que se va a escuchar muy cruel esto, pero es más fácil trabajar para alguien y obtener un resultado que trabajar en ti mismo y obtener la bendición de Dios. ¡Oh, frase matona, Pomo! Por eso te tenemos aquí, Pomo. Les voy a dar una estadística de la Universidad de Navarra. Lo dijo la doctora Marian Rojas. El 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Ella es una pionera en ciencia de las emociones, ¿eh? Pero esos pensamientos repercuten en nuestra salud. El 90% de las cosas que te preocupan generalmente nunca suceden. Y eso se le llama miedo, porque el miedo se le llama angustia, porque la angustia es subjetiva. El miedo es objetivo, pero la angustia es subjetiva. No existe. No. Son cosas que te creas mentalmente, pero no existen. Por ejemplo, voy a hacer un trámite al gobierno, me lo van a negar. Y te lo creas en la mente. Pero no te lo van a negar porque ni siquiera lo has ido a hacer. Para eso mandan al Pomo. O sea, y por eso voy y busco una palanca y abandono a Dios. Oye, pero existe la ley de la atracción. Y existe la corrupción. Y el dinero sirve para muchas cosas. Ayer hice ese ejemplo. Buscar sustitutos, es que ese es el problema. El ser humano siempre busca sustitutos porque es mejor obtenerlo por mí mismo que esperar a que Dios me lo dé, porque Dios me va a dar lo que Él quiere y no me va a dar lo que yo espero. Ayer hice un ejemplo. Llegué a una plaza, iba a comprar algo, una plaza ahí del frac, y se me encajó una horizontalmente y se me pone una verticalmente atrás. Pero yo iba a durar como unos 15 minutos en el mandado. Y me puse a pensar, es que cuando salga va a estar el carro y voy a tener que hacer movimientos o voy a tener que buscar a la doña por la plaza. Pero no pasó. Y sin embargo uno lo prevé, es más, hasta prevé la solución de cómo le voy a decir, ¿no? Y ya está uno pensando, voy a tener que buscar a la señora por toda la plaza, y ya se empiezan a enojar. Y realmente no pasó, a los 5 minutos llegó y se fue, o sea, movió su coche. Pero es que eso es, o sea, ¿qué tipo de fe tenemos que tener? Que sea nuestro antídoto para poder controlarnos a nosotros mismos sobre la ansiedad. Creo yo que el tema vuelve a Romanos 12:2, ¿no? Permitir que la palabra de Dios, ¿no? En una relación muy seria con la palabra del Señor, con el Señor a través de su palabra, permitiendo que realmente su palabra transforme nuestra manera de pensar. Pero ese es un estudio serio. O sea, alguien que solo lee la Biblia cuando entra al baño, ¿no? Así como la revista El Vaquero, ¿no? Que antes se sentaba y o leía. Cuando está esperando a alguien, ¿no? Cuando está esperando a alguien y dice, yo ya cumplí el día de hoy. Eso no es tener una relación con Dios, ¿no? O sea, eso no es tener una relación seria, ¿no? O sea, para poder tener una relación seria, honesta,
hay que cavar, ahondar, ¿no? Ahí está la parábola del tesoro escondido, ¿no? O sea, requiere de ir a las profundidades de la escritura, ¿no? Pero el afán, como comentabas de la parábola del sembrador, el afán de este siglo, ¿no? Y las cosas que nos impiden, todo está orquestado para alejarnos de nuestra comunión con Dios. Todo. Sí. Juegos, celulares, actividades, incluso hasta los horarios laborales. Lamentablemente, por ejemplo, yo sé de muchos casos de hombres que quieren servir al Señor y las esposas no los dejan y dices, oye, o sea, ¿qué prefieres? ¿Que se vaya a tomar o que se vaya? Pero bueno, al final requiere de una disciplina personal en donde pues te tienes que levantar más temprano para abrir las escrituras, ponerte delante del Señor, meditar y profundizar en las escrituras, ¿no? Lamentablemente usamos la Biblia para la medicina del insomnio, ¿no? O sea, no puedo dormir. O la oración. Abro la Biblia y... O me pongo a orar. Y ahora sí puedo dormir a gusto. Pero duerme en los brazos del Padre. Puedes dormir en los brazos. O pone el audiolibro de la Biblia. Yo en lo personal, siendo un poco radical, que observo que también es algo que ustedes tienen como pensamiento, es que alguien que no tiene un estudio serio con la Escritura puede rayar en no ser un creyente o terminar siendo siempre una persona estéril dentro de la iglesia y termina siendo esto consumido, tocante al tema que ahorita estamos viendo, pues consumido por el afán, por el estrés, por ejemplo, los celos, ¿no? O sea, ahorita estaba reflexionando un poquito más acerca del tema de los celos. Por ejemplo, qué afán de estar revisando el celular de tu esposo, tu esposa, de tu novio, cuando, pues, yo les quiero platicar algo. Yo, cuando fui novio de mi esposa, yo venía de una serie de relaciones muy tóxicas, en donde fui infiel, me fueron infiel. Entonces, cuando llego con mi esposa, yo sí era muy celoso. Pero ya era cristiano cuando era infiel. Ya era cristiano. No, yo pensé que cuando con mi novia, con mi esposa, que éramos novios. Es toda una historia que otro día con más calma les platicaré el testirrollo, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo estaba yo con mucho tema así y pues bueno, Dios nos lleva a tener un noviazgo, mi esposa y yo, en el cual luego fue para casarnos, ¿no? O sea, consideramos el hecho de un noviazgo para casarnos, en el cual no hubo beso, no hubo nada, o sea, hasta que nos casamos, ¿no? Órale. Y bueno, en ese tiempo, pues yo tenía muchos celos. Hasta que un día, pues literal, el Señor me sentó y me hizo reflexionar alrededor de su palabra en el hecho que Él tenía el control de todo, que ella era su hija, o sea, fue así como, ¿estás seguro que su hija es mi hija? Sí, Señor. Entonces, ¿qué te preocupa? Entonces, a partir de ahí dije, sí, es cierto, o sea, se acabó el tema de los celos y se acabó. Hasta el día de hoy, o sea, cero celos, cero. Lo mismo debe de pasarnos a todos con un coche, una casa. Sí. Miren, hay un filósofo, no me acuerdo si me fue el nombre, pero esto es secular, que el mismo filósofo lo dice, hasta que no pongas un suficiente, hasta ahí vas a descansar. Obviamente ellos no conocen a Cristo, nuestro suficiente es Cristo, es Dios. Pero ¿no? es lo que dice Dios, o sea, pero, el exacto. dominio propio. Sí, allá afuera, tienes que tener un dominio. Nuestro productor. Sí. Yo tengo algo para complementar eso. Escúchalo bien porque no lo voy a repetir. A ver. Ahorita pensando en todo esto, también en el Antiguo Testamento Dios tuvo que tratar con su pueblo sobre el fanatismo, sobre el estrés, preocupaciones, y fue cuando en Éxodo, cuando saca a su pueblo de Egipto, porque su pueblo venía de una serie de despertar, hacer ladrillos, comer, ser golpeado, hacer ladrillos, dormir, despertar, hacer ladrillos, comer, ser golpeado, hacer ladrillos, dormir. Entonces fácilmente pudo haber sacado a su pueblo de Egipto e inmediatamente llevarlo a la tierra prometida. Está viendo en un TikTok que el transcurso de Egipto hacia la tierra prometida son solo 4 días caminando, pero tuvo que pasar 40 años porque Dios tenía que tratar algo con su pueblo, y era sacar ese sistema
político, económico, religioso de Egipto, de su pueblo, y que ellos confían en el sistema económico, político, religioso de Dios. Ahora, ese tema que estás tocando está bien interesante porque todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que vivimos hoy en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, irremediablemente todo creyente vive una transición o sea, es imposible alguien que era un pecador en ciertos aspectos de su vida, de un día a otro pueda dejar. Siempre va a estar la concupiscencia luchando, y en esa concupiscencia estamos luchando de manera constante, ya sea una u otra, ¿no? A lo mejor el que es un adúltero, esa es su concupiscencia, el que es un fumador, esa es su concupiscencia, y así, ¿no? Bueno, a eso hoy le llamamos el proceso de santificación, ¿no? Progresiva, ¿no? O sea, que vas avanzando. O sea, si yo estoy en la misma situación, en la misma condición de mi pecado que cuando comencé a mi caminar en Cristo, entonces muy probablemente no he empezado a caminar con Cristo, ¿no? ¿Y qué fue de la cuna? Sí, no. Entonces, eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que el Señor los saca para sacarles el chip, y por eso ese proceso que al final ese proceso fue la resistencia. ¿Por qué estuvieron los 40 años caminando? Fue la resistencia a la voluntad de Dios, pues. Sí. Y pues ahí aprendieron que no era pues, por sus ladrillos que hacían, no era por lo que tenían en el refri, no era por lo que pudieran haber guardado, sino era por Dios. Necesitaban comida, Dios se las daba. E intentaban guardar esa comida y lo único que pasa es que se podría. Entonces aprendieron ahí a quitarse el Egipto que tenían en el corazón para aprender a sostenerse en Dios. Bueno, pero al final murió toda la generación. Eso es lo que yo iba. Sí. El 99.999% de todos los que salieron no entraron a la tierra prometida. Pero porque no hubo ese cambio. Porque no quisieron que hubiera ese cambio. Porque los dos que entraron sí quisieron cambiar. Porque ellos dijeron, sí, son enormes los gigantes, son enormes. De la generación inicial, solo 2. Ajá. Pero ellos cambiaron su mentalidad, 99.9999%, ¿no? ¿Cuántos salieron, pastor? ¿1 millón? No, eran 3 millones. ¿3 millones? 3 millones. Salieron de Egipto 3. De 3 millones, contando a niños. Y nomás 2 sobrevivieron. Sí, pero fíjate la mentalidad, como dice Gadi. Esos 2 que entraron, y Dios se lo dijo, es que ellos me creyeron. Porque mientras los 10 dijeron, son enormes, nosotros somos como langosta, sí, la tierra está deseable, pero ¿y cuándo les vamos a ganar? Hasta ejército tienen. Y los 2 dijeron, es que no vamos a ganar nosotros, Dios va a hacer que ganemos. Ese fue un cambio de mentalidad. Es que el cristianismo, esa es la palabra arrepentimiento, cambio de mentalidad. La gente dice, no, pues voy a cambiar físicamente. Sí, pero mientras no cambies mentalmente, a eso se le llama religiosidad. Mientras tú ores porque tienes que orar, eso es religiosidad. Pero cuando tú oras diciendo, quiero ser mejor persona, quiero ser mejor padre, quiero ser mejor vecino, quiero ser mejor empleado. Es más, la pregunta es, cambia tu mentalidad. ¿Por qué oramos, por ejemplo? Así es, pero es un arrepentimiento. Es que la palabra arrepentimiento es cambiar de mentalidad. Dicen, es no dejarlo hacer lo mismo. No, en el griego significa cambiar tu mentalidad. Sí, cambio. O sea, y cuando yo cambio mi mentalidad, entonces es cuando me dignifico a mí mismo. Pero cambio mi mentalidad a través del poder de la salvación que Dios me dijo. Lo que estabas haciendo está mal. Ahora lo tienes que hacer mejor. Ya no tienes que golpear a tu esposa. Pero hay una lucha que quiero hacerlo, pero Dios dice que no lo hagas. Bueno, si Dios dice que no, pero siempre estás con el deseo de hacerlo. Hasta cuando cambias una mentalidad y dices, es verdad, a lo mejor es malo hacerlo. Voy a intentar no hacerlo por convicción propia. Y es cuando que al final es el resultado todo del nuevo nacimiento. Así es, y ese es Cristo, nueva criatura es, ¿no? Y vamos dando pasos a pasitos en un proceso voluntario, con una mente abierta, dispuesta a lograr el cambio en nuestra vida. Ahora, porque si no queremos cambiar mentalmente, no vamos a hacerlo físicamente nunca. Sí, ahora pienso que puede haber personas que genuinamente son creyentes, que están hablando en referente al tema, en un proceso de afán, de ansiedad. Creo que tiene que regresar a la Escritura, buscar al Señor y empezar a confiar al Señor, ¿no? El Salmo
127, creo que es el que dice, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Y creer lo que el Señor dice, creer en el Señor, confiar en que el Señor tiene cuidado de nuestra vida y que si no sucediera así, porque ¿se acuerdan Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego cuando están delante del faraón, que están a punto de estar echados a la hoguera, al horno de fuego? Al horno de fuego, gracias. Les dicen, no nos vamos a arrodillar porque el Señor nos va a guardar. Y si aún no nos guardara, con todo y eso no nos vamos a rendir ante tu estatua. Entonces, de alguna forma, debemos que tener la convicción de ello. O sea, el Señor nos va a guardar. Y si no nos guardara, de todas maneras, confiamos en el Señor, ¿no? Confiamos en que después de esto, al final, mira, estamos en nuestra visión humana, ¿no? Aquí el hoy y el ahora. Que el Señor siempre nos invita a tener una visión hacia arriba, no hacia el hoy y el ahora. ¿Por qué? ¿No? O sea, el hollín, la polilla corrompen, los ladrones hurtan, porque al final, si pensamos en esto, en una línea de la vida eterna, ¿cuánto durará eternamente? Pues no tiene fin. ¿Y cuánto duraremos en esta tierra? Pues 80, 90 años echándole ganas, ¿no? Entonces, ¿dónde conviene más poner nuestra mirada? ¿En aquí o en la eternidad? Pues, o sea, Pero es que la gravedad, pastor, nos jala, pastor, la gravedad. Hasta en un tema de lógica, la lógica nos indica que deberíamos de estar pensando. Entonces, la realidad es que todo lo que deberíamos de hacer los creyentes debería de girar alrededor de las cosas eternas, sino de las cosas temporales, donde todo va a ser corrompido y todo va a ser corrupto y todo va a ser efímero y pasajero. Al final, o sea, todo lo que el Señor nos invita es: pon tu mirada en las cosas de arriba, pon tu mirada en las cosas de arriba. O sea, mírate tú ya sentado, dice, ¿no? Junto con el Señor en los lugares celestiales, ¿no? Vivir el cielo en la tierra, ¿no? Y traer, o sea, al final, todo Mateo habla del reino de Dios y su justicia, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hay un rey, nosotros somos los súbditos, él manda, nosotros obedecemos y debemos de traer gente a este reino de los cielos. En eso debería estar nuestro afán, si es que hubiese afán. Sí, es que. ¿Cómo querías agregar algo? Sí, Perdón. me hizo ruido esa parte donde dice el pastor que tenemos que regresar a la palabra. ¿Cuánta razón tenía Donald Trump cuando dijo que en el momento en que sacaran la Biblia de la escuela, esto se iba A deteriorar. a descomponer? Ahora, si traemos ese pensamiento hacia los cristianos o los que nos decimos ser cristianos o los que vamos a una iglesia con la idea de creer o ser salvos, olvidamos la Biblia de papel. ¿Cuánta importancia puede tener una Biblia de papel? Cuando yo era chico, había que hacer altar familiar y tenías que abrir forzosamente la Biblia. Y ahora la Biblia, cuando dicen vamos a leer la Biblia, Aquí hablan las tabletas. No, espérate. Prendan las tablets. Las tabletas fuera bonito. TikTok se convirtió en la Biblia del cristiano. ¿Todavía hacen altares? Pues desafortunadamente ya no. Yo Deberían conozco gente de que sí, hacerse. pero por ejemplo, la importancia de tener, amigos, si tú lo consideras un libro. ¿Por qué? Porque si te vas al celular, puedo apostar con los ojos cerrados que lo último que vas a ver Es la Biblia. es la Biblia Porque como tal. ahí están las notificaciones. Porque de eso volada. sí, vas a encontrar un TikTok que te va a dar una explicar. sobadita en la espalda, ¿no? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Otra sobadita. Dios lo puede hacer por ti. Jehová es mi pastor. Sí, Jehová es mi pastor, no me faltará. Pero por ejemplo, Decretamos O el sanidad. Salmo 91, ¿no? Sí, pero por ejemplo- Para los exorcismos. Decretamos imagínate para un sanidad cristiano sobre la lo vida. difícil que tiene que ser de regresar, quitar el teléfono y abrir una Biblia de papel. Pero dicen que están muy caras, Pomo. A esas les regalan. Y luego te vas a afanar por trabajar. y Luego comprar tenemos que una. trabajar una hora extra para comprar una. Mira, Ya yo te ya afanas. me ¿cuál es- afané. sí, pero ¿cuál es el costo? Digo, todos somos estudiados. ¿Cuál es el costo-beneficio de usar esto como Biblia a usar
un papel como Biblia, Yo por eso- económicamente hablando. Yo por eso la Biblia la lleno el corazón. Sí, Pomo. mira, yo en lo personal yo no Está me escrito en mi afanaría corazón, Pomo. por el hecho de que si es una hoja de papel o es digital, ¿no? Análoga y digital, ¿no? Yo no me afanaría porque al final No hay que afanarnos, no es hay un- que afanarnos. Es un tema de, por ejemplo, a lo mejor nosotros Andas muy romántico, Pomo, yo con que la Biblia ando- de papel. yo- Pero yo que- sí opino como tú. Eso tiene que ser insustituible. No, pero es que mira, por ejemplo, yo tengo 43 años, ¿no? Y obviamente tal vez para nosotros el tema de los libros así, pues Ay, es pastor, importante. ¿qué le ha pasado? Pero hay una generación que viene abajo de nosotros que pues va haciendo más práctico este tema. Entonces, yo creo que más que pelearnos porque abran su Biblia física y si no traes tu Biblia no eres cristiano, o sea, ábrela donde quieras, pero ábrela. Ábrela. O sea, Yo si diría quieres... que mejor la vivan, pastor. Sí, por supuesto. Pero Porque pues, yo he entrado a mira, casas que fíjate, tienen la Biblia en la abierta, parábola, y ahí Dios, los en la saca parábola uno, del ay, sembrador, en la parábola del Ahí está la sembrador parábola. dice, ¿no? Que quién fue el que produjo, Que la puso en práctica. el que oyó, Y lo hizo. entendió, Sí, ¿no? lo practicó. Pero empieza por oír, ¿no? O sea, Sí. por venir a la escritura, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, tengo una hija de 11 meses, o sea, no me voy a afanar porque tenga una Biblia física o tenga una Biblia digital, pero que la tenga, ¿no? Sí, andas muy romántico. Y con Pomo. eso, digo, obviamente... Está bien, aquí debe haber. Sí, todo. sí. No. Hay abuelos que dicen, yo no le entiendo esto, y agarran la biblota. Que la agarren. O sea, Que la por agarren. ejemplo, si hay un joven que dice, no, es que yo mi Biblia la tengo aquí y la leo, gloria a Dios, mi hermano. O sea, con eso, hazlo. Si hay un joven que dice, yo la tengo aquí y la leo, gloria a Dios. A ver, Pomino, ¿te pagó un editorial por decir ese comentario o qué? Yo puedo decir algo referente a lo que dijo Pomo. A ver, dale. Creo a lo que va encaminado que, regresando un poquito al afán y la ansiedad, las nuevas generaciones, como no leen la Biblia, ya sea electrónica y todo esto, están tan enfocados en redes sociales, tan enfocados En el TikTok. en todo eso, que se deprimen. Es más, ya no hacen deporte, es más, ya no salen, todo es así. Y luego lo de la pandemia se quedó muy arraigado y también yo, fíjate, he conocido se hacen jóvenes no antisociales. cristianos que hasta toman por Zoom. Imagínate. A ver, ¿cómo que tomas por Zoom? Sí, toman por Zoom. O Hacen una sea, reunión de Zoom y vamos a tomar y cotorrear. Ah, ya no tienen socialización Sí. física. No, imagínate. ¿los chupisim? Chupi Stream. ¿Ajalas? Entonces, reuniones Fíjate. virtuales Librano, entre señor. amigos. Entonces, todo esto está llevando a una generación que... Bueno, hay hay cibersexo. Sí, hay eso, imagínate. Que no haga chupistream. Hay ciberiglesias, Ciberiglesia. metaiglesias, ¿no? Pero yo creo que todo esto, y hemos escuchado Estamos también casos llegando de con jóvenes la AIA. que se han suicidado. Hay videos en TikTok de una pareja de novios y nos damos a suicidar al mismo tiempo y se suicidan, ahorcándose. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Si alguien está pasando por eso, o mensajes que hemos visto de cristianos actualmente que dijeron, es mi último mensaje. No sabemos qué pasó, ¿verdad? Pero y mi esposa... Es ahí gente le puso- nomás que quiere ganar likes. Es lo que también le digo. Bueno. No, él no es ni famoso, Y gente se que no es Bueno, famosa. desaparece. Cerritos, tenemos un podcast pendiente de redes sociales. Sí. Vamos a hablar de eso bien. machín. Vamos a hablar de eso si me invitan. ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que por si nos están escuchando generaciones más jóvenes que nosotros, claro, que tengamos cuidado y que si tú estás pasando por esta situación, le entregues tu vida a Jesucristo. Él nunca nos va a fallar, es el que no nos ha fallado. En el mundo todo el mundo te va a fallar, la escuela te va a fallar, la novia te va a fallar, pero no entregues tu vida al enemigo, no, sino ponla en Jesucristo y cree en Él como tu Salvador. Entonces, por eso mismo de que no hay convivio, no hay eso, nos aferramos más a lo terrenal que a lo espiritual, ¿no? Que a lo celestial. Y por eso también todo esto pone a las nuevas generaciones en lo que platicábamos hace rato de el querer tener un carro nuevo, una casa Se nueva. ponen ansiosos. Y se ponen ansiosos y muchas veces no lo logras, o sea, muchas veces no lo logras en esta vida, pero que tiene, o sea, cuando hemos entendido que es mejor, como decía nuestro pastor Yair, trabajar por las cosas de arriba, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, como también decía Pomo, con las redes sociales, tengamos cuidado, y si tú, papá que nos estás escuchando, manda a tus hijos a jóvenes, manda a tus hijos a la iglesia, porque son bien consentidores y no los mandan a la iglesia, a las actividades de la iglesia, ¿cierto o falso? ¿O qué opinan de eso? No hay que afanarnos, no, eso es muy malo.
Sí, el chiquillo que no haga tareas ya. Ahora nos vamos al extremismo. A ver, ¿Para qué pastor. trabajo si Cristo va a venir? Si va a venir Cristo, ¿no? Pues miren, vamos a leer esto ya para terminar este versículo, bueno, este pasaje que el Señor nos da. Dice, termina como, después de haber dicho, pues no te afanes por nada de las cosas que están aquí, termina en el verso 31 diciendo, como haciendo una conclusión. No os afanéis, pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Y añade una idea que, o sea, desde lo que hemos estado hablando, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero, estos peros contrastantes maravillosos que hay en la Escritura, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidamos. Dice, mas buscad primeramente el reino, uní ahí versículos que no son, porque dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad, que sabe que tiene necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que, concluye, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio afán, ¿no? Qué interesante que el Señor, el tema es que muchas veces no se habla de qué es el reino de Dios y qué es su justicia. Entonces, generamos una idea ahí de qué es eso, y no la tenemos nunca clara, ¿no? Entonces ahí es donde entra la confusión de decir, bueno, ¿y de qué se trata buscar el reino de Dios y su justicia? Pues el reino de Dios es, hay un rey, él manda, yo obedezco. Eso es inicialmente. ¿Cuál es su justicia? Aquí eso no va a ser popular. Pero la justicia de Dios es darnos lo que no merecemos. Esa es la justicia de Dios. La justicia humana es, me haces, yo te regreso como me hiciste. Pero la justicia de Dios es darnos lo que no merecemos en gracia por la redención en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo? Reino de Dios, un rey, él manda, yo obedezco. Su justicia es que nosotros como creyentes promovamos la justicia de Dios, o sea, el perdón por medio de la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, rindiéndote al señorío del Señor Jesús. Romanos 12, 1, 2, así que hermano, Romanos 12, 10, 10, 9, perdón, que dice, estoy confundiendo las ideas, ¿no? Que dice Romanos 10, 9, que si confiesas que Jesús es el Señor y crees de todo tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Es interesante porque confesar a Jesús como tu Señor es el reino de Dios y su justicia. El día de hoy yo le puedo decir a él, hola Señor, ¿cómo está usted? Yo le puedo decir a Charlie, hola Señor, ¿cómo está? En el tiempo que se escribió esto, estábamos hablando de un tiempo de esclavitud. Si yo le decía a él, Señor, el patrón, todo lo que él dijera, yo hacía y en ello iba mi vida. Entonces, cuando yo le digo Jesús es el Señor, no es una declaración de fe nada más, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Mateo 7, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Mateo 7. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor si unimos estas dos ideas? Está diciendo, vive reconociendo que yo soy el Señor. Y esto está bien sencillo de aplicar, porque es esto. ¿De qué color es la playera de aquí de mi hermano? ¿De qué color la ven? Rojo. Rojo. Y si el Señor entrara por la puerta y nos dijera, es azul, ¿qué le diríamos al Señor? Azul. ¿Por qué? ¿Nos quebra? Porque Él es el Señor. Nos y Él desvive. tiene más razón de las cosas que nosotros. Nosotros podemos estar de acuerdo en algo, pero si el Señor dice A, es A. Y eso lo vemos el día de hoy, la homosexualidad, ¿no? La sociedad se ha puesto de acuerdo a que es algo bueno, es correcto, la percepción, la autopercepción, pero el Señor dice que no es así. Hay hombre y mujer y listo. Entonces, Él es el Señor, Él manda y yo obedezco. Por ejemplo, el Señor nos dice, ama a tu esposa. Bueno, pero no es que Señor no la conoces. Bueno, espérate, el Señor dice, ama a tu esposa. Entonces, si es tu Señor o no es tu Señor. Exacto. Y ya ahí es donde entra el tema que a no todos nos gusta, ¿no? Entonces, por eso dice, este es el reino de Dios, ¿no? O sea, busca el reino de Dios. ¿Qué significa? Esta es la solución. La solución a todo lo que el Señor ha dicho es el reino de Dios y su justicia. Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa? Él es el Señor, Él manda, yo obedezco y promuevo su justicia
entre los que no le conocen. Y ahí está la solución. Yo creo que esa es la solución a todo conflicto emocional. Si te la pasas en tu casa, holgazaneando, sin hacer nada, sin buscar promover el reino de Dios y su justicia, pues entonces vas a vivir afanado. Vas a vivir en las redes sociales viendo sarta de tonterías, Y que lo único que likes. buscando likes, lo único que te va a causar es afán, ¿no? Entonces, de alguna forma, el reino de Dios, el buscar su reino, esa es la solución, ¿no? Buscar, podemos encontrar varias ideas que pueden aportar a esto, ¿no? Pero creo yo que la base de todo eso, aquí el Señor nos la da, ¿no? De manera muy sencilla. Sí. Tan. Ok, No, pues, algo que quieran agregar para concluir. ¿Cómo? Estás sudi, Pomo. ¿Estás Pues afanado o sí, qué? no, pues es que lo acabaron diciendo lo de la Biblia de papel. Pues, No, su única idea en toda la noche. Ahorita y va a se lo- decir, y compren Biblias. No, sí, pues la única idea que dijo en toda la noche y lo destrozan. No. No, para nada. Arriba el pomo Es y más, la Biblia de papel. mi esposa también está en favor de la Biblia. Contra la Biblia electrónica. Ajá. Pero pues yo le digo, mija, pues, ¿qué te digo? A ver, otra cosa que yo quisiera añadir es de Pero ya terminamos, No, Charlie. de las redes sociales. Sí, ya la bueno, sí es cierto. conclusión. Gracias. Nada más tiene 2 minutos como el debate del INE. 2 minutos de réplica. Que a lo mejor quise satanizar mucho las redes sociales, pero también hay quien las usa. No, es que para son dar el malísimas. Sí, pero también podemos usarlas para dar el evangelio. A ver, otra cosa. Hay una aplicación, no quiero promocionar aquí, que se llama la de... ¿Cómo se llama? Holy Tu Bible. página de... Sí, esta la de Holy Bible. Y ¿Holy qué? Holy Bible. Como Holy Biblia, Bible. ajá, Holy Bible. Y lo padre de esta es de que tú puedes hacer anotaciones. Y es gratuita. Tú le puedes subrayar. Y entonces cuando tú, por ejemplo, ahorita lo que estaba comentando, agrego una nota aquí. Bueno, ya me está pidiendo con qué La de poner. YouVersion también está bien chida. Ah, es esa. Entonces, moraleja, bajen vienen versiones, esas vienen apps. versiones de la Biblia también. Y podemos sacarle provecho a esta app. A los que les gusta electrónico, a los que les gusta hacer las notas, hay Biblias también. Mi esposa acaba de comprar una Biblia que viene espacio para que hagas tus notas o que hay comentarios bíblicos agregados a la Biblia. Entonces también creo que mucha gente a veces caemos en la pereza, como también comentaba nuestro pastor, de no leer la Biblia y de no estudiarla más, entrar más profundo. Entonces sí estaría padre invitarlos a que lean más su Biblia, a que investiguen, a que no nomás por lo que estamos diciendo, lean todo lo que dijimos, los versículos que dijo Yair, y si quieren agregarse un estudio bíblico, contáctenos a nuestras iglesias Masai y Semilla. Espero que el productor sí edite los teléfonos aquí abajo y todo, ¿no? Esperemos. Nosotros, en nuestra iglesia Semilla, fíjate, hablando hace rato del Zoom, usamos el Zoom para las células y ya después hacemos una presencial. Y Oye, cuando ¿qué? cuando gusten, entre semana, tenemos estudios bíblicos muy buenos que vienen de la parte de Semilla. Y para que también la gente que se quiera unir, no sé si ustedes ¿No también los tengan- tienen grabados? No. Estaría chido que los Solo graben. No, las son en predicaciones. vivo para que Son se en una vivo. la gente. No, Tiene pero que ser en vivo. que los Y graben dejen de andar de como afanosos. 5 o 6 lecciones así. Erika hace eso. Bueno, pero vamos a concluir. Pomo, ¿ya concluiste tú o todavía no? Ya, pues no lo primero dejan. Ustedes siempre me toca concluir a mí primero. Bueno, pastor. Pues esto, ¿no? Que al final el afán y la ansiedad es algo que está, ¿no? Ya lo vimos con todo el tema de las estadísticas y creo yo que la única solución o la solución que tenemos pues es venir al Señor, ¿no? Reconciliarnos con el Padre y en consecuencia de ello podremos tener una relación maravillosa con el Señor a través de su palabra, a través de la iglesia, de las cosas que el Señor nos ha dejado, las herramientas que el Señor nos ha dejado, el servir, el congregarnos, etcétera, etcétera, que no podemos aislarlo de nuestro crecimiento espiritual. Y por supuesto que alrededor de ello pues, va a menguar nuestra humanidad o nuestra mirada terrenal y crecerá nuestra mirada. Hebreos 12, 1 y 2 dice, puestos los ojos, caminemos con paciencia esta carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo yo que esa es la solución, ¿no? Y descansar en que el Señor es soberano y que tiene control, dice que tiene contados hasta los cabellos que tenemos, entonces ahí está la respuesta, ¿no? En una relación con Él, a través de su palabra.
No, pues. Bueno, No, pues no hay que ser afanosos de la vida. Ya, pues eso, no sé, ya. Creo que ya todo quedó dicho, ¿no? Espero que lo hayan comprendido bien. No, pues sí, hermanos, no hay que ser afanosos. Bien. Hay que portarnos bien y no hay que andar de codiciosos. Ni andar haciendo inversiones porque luego nos las roban. Ya ves cómo se da el cártel inmobiliario. Ni andar comprando todo Biblias eso. físicas caras. Y tampoco hacer uso de las redes sociales mucho porque luego me afano y me pongo ansioso. Bueno, ¿creen ustedes en la vida eterna? Y los cristianos que nos están viendo, ¿sí creen en la vida eterna? Entonces, ¿por qué vivimos como si no existiera la vida eterna? Que era la conclusión. Por eso. Yo no sé me voy. Termino con lo que inició el pastor Yair. Algo que le tenemos mucho miedo es a la muerte, Mara. Sí, eso es intrínseco al ser humano, instinto de supervivencia. Pero es quizá lo que más nos afana, ¿no? Pues eso El venimos, miedo a ¿no? la muerte. A morir. Uh-huh. Es lo único seguro que hay. Y el único seguro, pero aún así la gente le tiene mucho miedo a morir. Pero, pues ya fue vencida, ¿no? Sí. ¿Para qué se afanan? El problema es que no lo creen. Les invito a creer, a tener la convicción de que ya fue vencida la muerte. Era lo único por lo que nos tendríamos que preocupar. Afanarnos. Ya hubo alguien que la caminó. Pero ya está vencida, entonces ¿para qué? Además, la muerte para el cristiano es ganancia porque por fin vamos a entrar al cielo. Al cielo, ¿no? Yo termino con esto, cuando estaba hace un año, pastor, usted no lo sabe. Pues tuve cáncer renal, no sabía si había hecho metástasis, toda esa onda. Y entonces le dije a Katia, le digo, mira, aquí van a pasar dos cosas. Me van a operar y voy a abrir, número uno, voy a abrir los ojos con un dolorón de aquellos porque te abren la panza para quitarme el riñón izquierdo, ¿no? O número dos, pues abro los ojos y voy a estar tocando una arpita y en la gloria de Dios. Imagínate todo blanco, carnala. Los ángeles, la gloria de Dios. Como Cupido. Como un Cupido. Y eso me dio paz. Es increíble porque la muerte me va a llevar allá. Es más, Dios bien sabe. Hubo 2-3 veces que me agüité porque dije, neta, mejor, ahora ya estuviera ahorita mejor que aquí. ¿Y no viste la luz al final del túnel? No vi nada de la luz, hermano? No, nomás vi puro negro. Pero 2-3, Dios bien sabe que 2-3 veces he llegado a pensar, oye, hubiera estado mejor ya de una vez, estuviera ahí arriba a gusto, y nomás viéndolos ustedes cómo se afanan, y acá toque y toque, la gloria de Dios. Pero eso solo lo da la convicción de que hemos buscado primero el reino, ¿no? Y Dios te da esa paz. Que viviste por algo que valió la pena, ¿no? Por algo, exacto. Moriste por algo que valió la pena. Que tuviste al final. Pablo lo dice de una manera magistral, ¿no? Para mí vivir es Cristo y el morirme es ganancia, ¿no? O sea, vivir es el reino de Dios y su justicia, y si me muero, pues va a estar mejor. Y es que como lo dijeron aquí todos ya, me muero, nuestros hijos, ¿qué va a pasar de ellos? Tranquilo, o sea, estás pensando en la muerte y pensando qué va a pasar en tus hijos. Dios no los va a abandonar. Que mi esposa, que mi esposo, tranquilo, ¿no? Ya vete ya a gusto con Dios. Hasta tu esposa va a estar mejor sin ti. Yo creo que sí. ¿Para qué te afanas? Pues sí, ¿para qué se afanan? Eso sí. Pero bueno, esto ha sido todo. Y muchas gracias al pastor. Carlitos, gracias a ustedes. me bajas el... Claro. Pastor, nos va a poner la fecha de hoy, que es el 24 de mayo. Creo que esto va a pasar como en diciembre, ¿verdad? Año nuevo. ¿Cómo vamos, Gadi? Año nuevo. Es que Gadi enero no se del afana. 25. Gadi toda la vida le pasa por encima. Dice, al cabo, pues a lo mejor mañana ni sobrevivo. Él no se afana. Él no se afana, él sí es cristiano. ¿Qué día estamos hoy? Hoy es 24 de mayo. Hoy es 24. Mientras el pastor ya pone su nombre, la fecha de hoy, y va a ponernos su texto favorito, y mientras lo escribe díganos cuál es y por qué es su favorito. Falta mi conclusión, pues mira, pues estás... Que sea rápido, como ya me quiero ir. No. A ver, es fácil. Conclusión es que, mientras el pastor... que se casa este año, dice. ¿Cómo ves? A ver, ¿tu conclusión cuál es? ¿Cómo? Amigo que hermano, compremos Biblias. Si se conoce como persona que vive estresado, afanoso,
esos temas llévelos a los pies de Jesucristo. Amén. Así de sencillo es la vida. Ay, Pomo, No se por eso te mienta. tenemos aquí, por eso te tenemos aquí. Postdata. Por tus Yo lo frases sé. matonas. Postdata, compren Biblias físicas. Por eso estás aquí, Pomo. Salmo 1 del 1 al... Ah, no, 11. Sí, 1 del 1 al 3, Romanos 12, 1, 2. ¿Qué dice, Pues digo, pastor? el Salmo 1, que todo gira alrededor de la palabra de Dios. Es que podría ser todo un tema, pero Romanos no, 12, 1, ya 2, la vámonos. manera de transformar. Lo que más le llame la atención. Entonces, esos a mí se me hacen fundamentales para nuestro caminar en Cristo, ¿no? Tengo más, pienso más, pero No, hermano, se llena ¿Qué luego. dice? Ya con eso, ya. con esos. ¿Qué dice Sí, con Romanos eso 12 ahorita. del 1 al 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿No? Eso se vino bien ad hoc con el tema, pastor. Así es. Hay que renovar Es correcto. nuestra vida. Bueno, Nuestra mente todos los días. Nos Gracias. vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias a ustedes. Y recuerden que este camino es difícil, complicado, nos caemos. Dios está ahí, Jesús, para extendernos su mano. Y pues nos toca, ¿qué, Pomino? Seguir caminando. Levantarnos, sacudirnos y seguir caminando, ¿no? Nos vemos. Dios los bendiga. Dios los guarde. Cuídense. Adiós. Adiós.